cómo era la relación de la familia Ochoa, el cartel de Medellín, con Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, y cómo era la relación con uno de los hermanos de Álvaro Uribe Vélez, conocido como el Pecoso. Bueno, yo le puedo decir de que yo personalmente tuve la oportunidad de conocer al Pecoso, pero en el mundo de lo que tenía que ver con los caballos. Lo conocí ahí, recuerdo mucho, porque yo no era pues una persona adulta en ese momento, sino que era joven, que tenía un carro totalmente lleno de navajas de todas partes del mundo. Como él sabía que yo vivía en Suiza, me pedía el favor de que cuando viera una navaja que fuera salida de lo común, se lo trajera, y así lo hice en unas 2 oportunidades aproximadamente. Pero que haya visto algo que tenga que ver, que sea ilícito por parte de cualquiera de las partes, no lo puedo decir, porque entonces volveríamos a lo mismo. Sí. Estaría enlodando el nombre de Pablo, o lo que me tocó vivir al lado de Pablo, pues por hacer decir algo que no es la verdad. Sí. No, entiendo, Nicolás. Nicolás, ¿cómo era ese mundo de los caballos? Porque lo pregunto porque a mí me ha llamado la atención, y voy a contar una anécdota que nunca había contado. Yo me encontraba prestando servicio militar por allá en 1988 en el Palacio de Nariño, cuando de pronto llega un libro a Palacio. En ese momento yo era estafeta del comandante de la Casa Militar de Palacio, coronel León Gómez Mateus, y recibe un regalo que decían que venía del cartel de Medellín. Y era un libro que era Mi vida en los caballos, de Fabio... de Fabio Ochoa. De Fabio Ochoa, del patriarca de los Ochoa, o el gordo Ochoa, como le decían. Y en ese libro hay un capítulo dedicado a Alberto Uribe Sierra, padre del senador Álvaro Uribe Vélez, donde dice 3 cosas que a mí me llaman hoy la atención, todavía, y retumban hoy en todos estos debates políticos, o como usted bien dice, por conocer la verdad. Dice lo siguiente en el libro Fabio Ochoa: el papá, patriarca del clan Ochoa, dice: Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe Sierra, debe ser ministro de Agricultura. Y el Pecoso que se tenga es el más parecido a él, del cual usted me comenta que conoció. Pero Álvaro Uribe, ese va para presidente. Y ese era el mundo de los caballos. Por eso le hago la pregunta, ¿de quién era el mundo de los caballos en esa época? ¿Quién podía tener caballos finos, comprar caballos en esa época? Bueno, esa es una pregunta que da la respuesta por su propio peso. Tener el dinero para comprar un caballo de $5 millones o $2 millones no es todo el mundo el que tiene la capacidad económica para eso. Y no creo que una persona que tenga la capacidad económica para gastarse $2 millones lo vaya a invertir en un caballo que le pueda dar un cólico y en 8 días estar muerto. Entonces, esa es una respuesta que siempre me tocó vivirlo. Las ferias más importantes equinas de este país, el 80% de ellas se las ganaba mi papá con un solo camión lleno de caballos, mientras que los Ochoa llevaban 6 o 7 camiones, porque a mi papá siempre le gustó lo mejor de lo mejor. Y el dinero, pues sabemos que no es santo, el dinero que se consiguió en esa época para poder comprar ese tipo de animales, y más, para usted darle comida, por decir algo, a 500 animales, tiene que tener mucho dinero, porque los animales o los caballos no dejan sino gastos. Eso es un placer, pero no conozco a nadie que se haya vuelto rico con los caballos. Exacto. ¿Cómo eran esas ferias equinas en esos años? Por ejemplo, alcanzó a conocer usted a Rodríguez Gacha, que era otro gran apasionado por los caballos. Y si uno ve
y le pregunto, Nicolás, ¿por qué ese afecto, esa pasión por los caballos, de dónde viene y por qué ligada al mundo del narcotráfico en esos años? Bueno, que si tuve la oportunidad de conocer a Gacha, ese es uno de los capítulos que voy a sacar dedicado dentro de mi canal de YouTube, Soy Escobar, la historia continúa, eso lo voy a hablar más adelante, pero lo que sí le quiero decir sobre esa época es que yo nunca en mi vida he visto tanto movimiento de dinero como en una feria equina. O sea, eso es totalmente impresionante y existen los que van a una feria equina y en esa feria equina, por ser intermediadores en una negociación, se hacen el diciembre completo o el año completo en rentabilidad. Era salir a mostrar la mujer que contuviera encima las mejores joyas y los vestidos más hermosos, así fueran las menos educadas del mundo, que si les preguntaba a usted cuál era la capital de Italia, le decían que era Berna o que era Ginebra. Pero era ese mundo de poder solamente mostrar las mujeres, salir a comer a los mejores restaurantes. Recuerdo casos particulares en una ida a una feria de Manizales y hay un restaurante muy famoso allá que se llama Joan y todavía sigue existiendo, aunque el dueño murió hace unos años, gran amigo nuestro también. Y llegamos, alquilamos todo el restaurante, llevamos a la gente a comer. Lo que pedimos de entrada fue muelas de cangrejo para empezar a comer y comemos todos. Por lógica llevan la coquita con el agua y el limón para que la gente pues se lave por el sabor o el olor de ajo que queda pegado, impregnado de los dedos, y empieza uno a ver una reina de belleza agarrar el limón, exprimirlo dentro del agua y empezar a tomárselo, y el mismo personaje que la había llevado ahí le pregunta: ¿te gusta la sopa que hacen acá en este restaurante? Maravillosa, la mejor que me he tomado en toda mi vida. Entonces era hasta ese talante y llegar a ese punto de burla de que solamente era mostrar el dinero, mostrar lo más hermoso, malgastar el dinero de todas las formas habidas y por haber, y comprar animales que valían millones de dólares y pues que ni siquiera tenían la oportunidad de montarlo los mismos dueños, porque tenían era que tener su propio jinete para poder que lo pudiera sacar, que lo pudiera exhibir y no se fuera a dañar. O sea que era solamente un lujo para mostrar, pero nada que verdaderamente sirviera para algo que fuera necesario y que no fuera mostrarle a los demás: yo tengo el mejor o tengo los mejores de los mejores, son míos y yo soy mejor que usted en cuanto a lo que tiene que ver con los caballos. Nicolás, ahora déjeme salir de estas preguntas y más adelante vamos a hablar de su vida, a qué está dedicado, qué ha pasado en su vida, en fin, déjeme salir de estas preguntas que son las que, digamos, quiere conocer el país, la verdad, la verdad. Usted conoció la hacienda La Carolina, conoció a Alberto Uribe Sierra, y cómo es que conoce, y si me puede dar más detalles, de conocer al Pecoso, al hermano de Álvaro Uribe, porque el mundo de los caballos, y usted conoce la pasión del senador Uribe por los caballos, y de su familia también por los caballos, y hay unas menciones concretas del clan Ochoa hacia la familia Uribe en este aspecto. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, hablando directamente del Pecoso, lo conocí en un sitio en Envigado, que era donde guardaban o estaban los mejores caballos de la gente de Antioquia y donde los tenían cuando iban a ver cabalgatas, cabalgatas no, exposiciones importantes acá en Medellín, en La Rinconada. Yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en ese sitio. Ese sitio, el propietario de ese sitio fue la persona que primero tuvo trabajando a su disposición al Chopo y que después el Chopo pasa a trabajar con Pablo. Y bueno, esa es otra historia totalmente diferente, pero la oportunidad de conocerlo y de sentarme a hablar con él
y de sentarme a mostrarme su carro con todas y cada una de sus navajas, y donde yo le cuento que vivo en Suiza y donde le empiezo a traer las navajas de regalo, fue ahí directamente en esa pesebrera del municipio de Envigado. Ya. Nicolás, el senador Gustavo Petro ha dicho, y otras voces empiezan a decir que nos gobierna el narcotráfico, que los herederos del cartel de Medellín gobiernan o están los políticos del cartel de Medellín, porque yo creo que a Pablo Escobar, como se dice en cierto argot, le han echado muchos muertos. Y eso no quiere decir que no tenga muertos a su espalda, pero de pronto no todos de los que se les acusa. Y uno ve una clase política. Una vez el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, me dijo algo que me llama todavía la atención en una entrevista. El paramilitarismo no buscó a los políticos buscaron al paramilitarismo. Y yo creo que los políticos buscaron al narcotráfico y no el narcotráfico a la política. Entonces hay mucho político que se hizo a la sombra del cartel de Medellín y hoy pasa totalmente desapercibido. La tesis hoy, vamos al grano. ¿Gobierna en Colombia los herederos del cartel de Medellín? ¿Gobierna hoy el narcotráfico en Colombia? ¿Usted qué opina, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar? Mire, Holman, le voy a decir una cosa. El narcotráfico estaba a un lado, pero no voy a meter a todos, pero la gran mayoría de personas que se meten dentro de la política busca resguardo dentro de personas que tengan muchísimo poder económico. ¿Por qué? Porque el poder económico les da la posibilidad de regalar con qué comprar un voto, ¿cierto? Entonces, para nadie es desconocido de que en la Hacienda Nápoles llegaron todos los grandes políticos, la gran mayoría de los grandes políticos de la época, a refugiarse al lado de Pablo, a pedirle dinero para poder sacar adelante sus campañas políticas. Y después, cuando ya Pablo termina vinculado en los líos judiciales, que se empieza a formar el famoso cartel de Medellín, ya sacarlo en las listas de televisión, en la prensa y todo esto, ya de ahí deciden salirse o tirarse hacia un lado. Pero no es desconocido de que personas que han estado vinculadas o que estuvieron al lado de Pablo y de los diferentes narcotraficantes de la época continúan haciendo política, pero no se les puede ir a preguntar directamente que si lo hacen, porque siempre lo van a negar. Eso es lo normal. Yo siempre he dicho que lo mejor que puede existir en la vida es el polígrafo, y que se someta a una persona al polígrafo para poder demostrar si lo que está diciendo es verdad o es mentiras. Esa es la mejor forma para uno poder salir de dudas. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.